bienvenidos a un nuevo episodio del Coitorreo. Estamos re contentos de estar aquí con ustedes. Ya saben, sus servilletas aquí, Alamera, Memito y pues la Vero, ¿no? Estamos emocionados porque el episodio de hoy se va a poner muy bueno. Les voy a dejar la siguiente pregunta. ¿Cuál fue su primer acercamiento con la sexualidad? Flashback de la primaria, Dios mío, eso... La primaria, güey, ¿qué pedo? Espérate, no contestes, ya basta. ¿Tú, Alan? Ahorita te platico. No manches, o sea, ya me estoy imaginando. Imagínense, si el mío fue un librito vaquero, no quiero pensar cuál fue la de ustedes. Pero el día de hoy estamos muchísimo más expuestos a la información y la triste realidad es que la censura está todo el tiempo por delante de nosotros. Vamos a platicar un poquito de anécdotas y de realidades y ahora sí que los invitamos a que en comentarios nos dejen sus experiencias. ¿Por qué hablar de sexo sigue siendo tan polémico en donde sea que lo hables? O sea, redes sociales, en la mesa, en la cena con la familia, a lo mejor algún noticiero. O sea, realmente no existe esa información en ningún lado porque en todos lados está censurada. O sea, ¿qué es lo que pasa realmente ahí? Ay, es bien complicado. La verdad es que yo llevo 9 años acá y lo veo en los chats de la escuela, ¿no? Lo veo como papá, ¿no? Como papá, lo veo como, pues como embajador de Prudence en otros países, aquí mismo. Y de verdad, a veces no lo entiendo. Yo creo que es como... Bien confundido, Alan. Completamente no comprendo. confundido. Es ¿Conclusión del episodio? No lo comprendemos. Es como eso. Es que, ¿sabes qué? Sigue siendo como algo que aprecias de alguna forma u otra. Es como ver una serie, Okay. ¿no? Y de repente la gente dice, puta, es fantástica, ¿no? Y tú la ves y dices, puta, no la entiendo. Así pasa. Entonces, o sea, ¿crees que la sexualidad en tema social sigue siendo, no sé si la palabra es normal, pero es apreciativa en vez de que creas que sea algo que debe de ser? Entonces es como, yo creo que no está bien hablar de sexo porque yo no me siento cómodo. Okay. Y no es, necesitamos hablar de sexo. Ok. Ahora imagínate la siguiente pregunta. ¿Qué tan liberales somos o realmente es pura pantalla? Porque, o sea, derivando del estoy confundido y no sé cuál es la respuesta correcta del por qué no podemos hablar sobre sexualidad, ahora imagínate, ya sí haces la pregunta concreta de qué tan liberal eres y por qué y hasta dónde llegan tus límites y es todavía más confuso, creo, empezar a hablar de lo que cada quien haría o le parece correcto. Lo haces, inclusive, por ejemplo, ahorita me quedé pensando muchísimo en eso, en esa parte de qué tan liberales somos y hasta dónde queremos llegar. Pero si cuando estamos en pareja y te dice, tenemos que hablar, tú dices, chin, yo no quiero hablar, cabrón. Porque no me siento cómodo hablando, a mí eso ¿no? me da hueva, ¿no? Me da hueva, no me siento cómodo hablando. Y entonces yo esquivo, ¿no? La parte de... y eso pasa con la gente. ¿Lo estás diciendo teóricamente o realmente tú esquivas el conflicto, Alan? Sí, siempre esquivo el conflicto, porque no me siento cómodo. Pero yo veo que la gente le pasa lo mismo cuando... Es como si era una relación y que digan, señores, tenemos que hablar de sexualidad. ¿Qué opinas? Foco rojo. No, pues la verdad es que yo creo que también hay sus diferencias entre generaciones, ¿no? O sea, al final del día, yo sí creo que ha habido hasta cierto punto, no sé si decirlo una liberación, pero pues no es lo mismo hablar de sexualidad hoy en día, que hasta cierto punto hay un abanico de posibilidades, que a lo mejor hace 20, que hace 40 años. En este caso, yo creo que sí ha habido una revolución sexual en ese aspecto, pero la pregunta es, ¿qué tanto realmente hemos avanzado? Si hemos avanzado. Considero que sí hemos avanzado, porque definitivamente sí hay una necesidad. O sea, nosotros, la gente, tenemos la necesidad de saber cómo tener una sexualidad plena, que sea sana, que sea divertido, porque normalmente, o sea, yo tengo recuerdos de la infancia y te súper trauman, o sea, de no porque te vas a embarazar, no porque tu vida se va a acabar antes de los 15 años, pues güey, antes de los 15 años empiezas a tener fisiológicamente la necesidad de tu sexualidad, entonces... Creo que sí, si volteamos para atrás, a lo mejor en nuestras generaciones sí fue demasiado traumático y no, ahora yo como adulta puedo decir, ok, lo puedo disfrutar, pero no crecí
con la educación de la sexualidad también se disfruta, sino como en un trauma literal Generacional de... Ajá, o- y mi mamá era súper clavadísima de te vas a embarazar y tu vida se va a acabar Sí. y pues, güey, la neta, o sea, yo me acuerdo que cuando tuve mi primera relación sexual, sí, yo tenía a mi mamá aquí de, güey, te vas a embarazar. O sea, eso que estás haciendo está mal y te vas a embarazar. Oye, y es un Neta. tema también mucho, bueno, generacional, no sé, a lo mejor mis papás estaban muy adelantados a su época, pero sí era diferente hombre y mujer en ese aspecto. ¿Cómo? O sea, en hablar, En la en la libertad libertad de tu de hablar sexualidad. o de la sexualidad hace 30 años, ¿no? Yo creo que a los papás les costaba un poco más de trabajo hablar con la mujer, con su hija, Sí. que con el hijo. Pero es que directamente no lo hacían, yo creo incluso, ¿no? O sea, No era sé. como un cuídate y ya. Te vas a Más embarazar. que- más O sea, que es un te hablar. vas a embarazar en vez de decir, Fíjate, o sea, disfrútalo. mi mamá me decía, te vas a embarazar, pero no me decía cómo es que te embarazabas. Exactamente. Para A empezar, eso ¿no? voy. Entonces, yo recuerdo que mi primera conversación ya realmente sobre un anticonceptivo ya fue pasando los 18, 20 años. Real. O sea, tú dices, güey, me aventé como no sé cuántos años sin saber qué, cómo, por dónde, para qué, cómo te cuidas, cuál es el riesgo. Y sí creo que también es muy de género. Mm, O sea, a los hombres se les dio mucha libertad. Sí. sí. Incluso hasta se les aplaudía el Libertinaje, hecho de tener, real. la libertad de la relación sexual. Pero hoy en día creo que sí hay un poquito más de De apertura. y de empoderamiento también de las mujeres. O sea, de decir, Sí. pues si tú, güey, te puedes echar a 20 morras, yo me puedo también echar a echar. 30 güeyes, ¿no? Sí, yo lo veo, mira, te digo, ya como papá, y un papá grande, porque yo tengo una hija de 13, ¿no? Entonces, como un papá grande, yo veo los chats y hay gente muy joven, que sí tiene un chorro de tabús, ¿no? O sea, es más, han dicho Triste. que el problema fíjate, en uno de los chats de una de las escuelas, no esta otra de las escuelas que estaba. No diremos nombres. No diremos nombres. Pero decían que inclusive Que la la parte de la quemen, homosexualidad que o la eso era parte quemen. del marketing. ¿Cómo? Sí, güey. O sea, O sea, que el marketing de las series, de lo que ven, de quién sabe qué, ¿no? O sea, es Que nos como... están lavando el cerebro, básicamente. Y que realmente se incita el sexo en todas esas partes. Entonces, Es yo que ya no creo que sea ni siquiera de edad, es de apreciación, porque puedes ¿Cómo? tener 30 Ajá. y pensar que una serie como no sé, Euphoria, por como ejemplo. Euphoria o como la otra del Sex Education. Sí. incita al sexo, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, aparte a ver, en toda Latinoamérica fuimos muy malos para educar a los jóvenes de las diferentes épocas. Sí. O sea, vivimos atrasadísimos. Entonces, no Y querramos hay correr ahora. países más Ay, atrasadísimos ojo. que Países nosotros, y más ¿no? mochos, súper mochos, Real. ¿no? Ahora, fíjate, esto que acabas de tocar creo que sí es interesante, Alan, o sea, de que ya estamos un poquito más expuestos a series y a documentales, a programas y todo, que espero que toquemos ese tema pronto, pero ha sido muy polémico, o sea, salen y son súper polémicas. ¿Por qué? Porque seguimos censurados todo el tiempo en qué, cómo y qué tenemos que decir. O sea, creo que nosotros corremos un muy buen riesgo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos con este tema del coitorreo y todo esto, porque seguramente, no quiero echarnos la sal, pero va a seguramente tomar. Alguien le causa alguien nos va a decir que qué pedo con No, nosotros. Memorias de Vietnam. Va a pasar Sí. como en la página. Ajá, No, o sea, o sea, nos estamos arriesgando bien duro, banda, porque la neta, si ponemos esto en redes sociales, o sea, bip, 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 esto no se puede decir, esto no se puede, no sé qué. Estamos Si incitando a lo las escribes audiencias. en los títulos, olvídate, ya Claro, se limitan las reproducciones. O sea, ¿qué pedo con la censura que estamos viviendo? Incluso en una actualidad en la que ya tenemos acceso a la información todo el fucking tiempo. Y que, bueno, aquí Memo no nos va a dejar mentir. La parte de las escuelas, inclusive a nivel universidad, Sí. tienen tema de que, fíjate, ni siquiera de hablar de sexualidad, tienen tema a invitarnos a pláticas que nos han invitado a pesar de que de repente los rectores o la gente directivos no estaban muy de acuerdo. En universidades de súper tops de México. De nivel. De súper nivel, en donde han dicho, teníamos miedo de traer la plática de Prudence de marketing. Pero ¿por qué miedo? O sea, ¿por qué miedo? No entiendo cuál es el problema. Y más, si ya estás
medio viejona en la universidad, Sí, ¿no? O real. sea, que creo que sí hay etapas para asimilar la información de manera diferente, ¿no? O sea, no vas a ir a una primaria a dar una plática que darías en la Claro, universidad, claro. pero creo que eso a mí me parece maravilloso el programa que tiene Prudence, que es Decate School, que pues se acerca a todas las instituciones educativas para poder dar información pues digna, ¿no? Y verídica y realmente de peso, Y porque es y que aquejan todas las escuelas, ¿eh? Yo estuve en una junta en la escuela de mi hija hace un mes, una cosa así, y obviamente hablaban de, ay, sí, es que sí deberían de platicar de sexualidad, quién sabe qué. Ah, ok. ¿Saben qué? Mire, yo tengo un programa. y yo, Ah, Sí, hola, no, llega buenas la tardes, solución. soy llega ¿Qué la Alan. creen? solución, güey. ¿Qué crees? No me han llamado. Obviamente. Y no lo van a hacer. ¿Y Es sabes por que qué? mucho es por Porque no quieren. compromiso, Pero o sea, ¿quién no por quiere? decir, ay, sí lo vamos a hacer, es como ¿Quién no discurso de quiere? político, O güey, sea, o porque sea, papá dice, oh, sí, 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 sí. Pero ¿realmente quieres que hablen de sexualidad? O sea, ¿quién es el que no quiere? La escuela no se quiere comprometer a que, a que se cambie el contexto en esa plática Sí. y que llegue algo diferente a los papás, porque el papá se encabrona, ¿no? Y entonces va a causar un problema. Eso es lo que yo creo que la escuela cuida, ¿no? Lo segundo, o mi teoría, ya me desmentirás o no, Claro. es que si realmente la escuela es mucha. Es que si realmente la escuela no tiene miedo, no quiere, no tiene sexo, no sé, ¿no? O sea, vive en una parte de... Y la última es que ninguno quiere. O sea, el papá no quiere hablar con el hijo de sexo, quiere que el maestro hable. El maestro tiene miedo porque primero porque no ¿cómo te sabe atreves las a decirle eso a implicaciones. mi y hijo, no? aparte el maestro no sabe. O sea, Realmente, el maestro es un no. maestro de matemáticas que es como yo, como cualquier persona, que dice, bueno, yo no tengo las armas para hablar de física, por ejemplo. Claro. Ejemplo. Entonces ellos no tienen las armas para hablar de sexualidad como tal. Necesitan gente preparada para hablar de sexualidad, como es la parte de Decate School, ¿no? Pero aún así, platícanos Es cuáles que es has un tenido de reto, problemas, realmente. ¿no? Díceselos, Memo, Dilo, díceselos. O sea, primero que nada es abrir la invitación a quienes nos estén viendo. O sea, si conocen alguna escuela, alguna institución que se pueda ver beneficiada de este programa, escríbanos, contáctenos. Al final del día es un programa social totalmente gratuito que lo que busca es cambiar este discurso que la tenemos muy difícil, no les voy a mentir. Y también hay mil factores. Desde la cuestión geográfica no es lo mismo hablar de una universidad aquí en la Ciudad de México que vete, yo qué sé, a Veracruz, que vete a Tijuana. O sea, realmente son contextos que radicalmente te hacen tener que abordar a la comunidad desde otro punto por cuestiones religiosas, por cuestiones de familia. Y hoy en día uno pensaría que es mucho más fácil, y lo es, ya se puede hablar del tema, que ojo, o sea, ya dentro de lo que cabe Mm. es una ventaja, pero hablar de sexualidad... ¿Abiertamente? O sea, ¿hablas A ver. abiertamente? A ver, Y hay yo momentos, no lo Ujú. creo. hay espacios, es muy contado, eso sí hay que ser sinceros. Sí. Aún sigue siendo complicado, pero ya hay una posibilidad que antes yo lo veo así radical, o sea, lo veo con mis papás, lo veo con mis abuelos, o sea, antes no se tocaba la sexualidad y ojo, hablar de sexualidad, hablar del mero acto sexual es la punta del iceberg, o sea, hay muchas cosas que trae por debajo, podemos hablar de relaciones de género, identidad sexual y todo esto cuando le empieza a decir a un profesor, te dice, wow, más despacio, por favor, Sí. y se Sí. No espantan. te vayas a... Es que ¿No te dicen no te vayas a cierto tema? ¿O Siempre. Ajá. algún tema que siempre te censuran? esto sí y esto No, no, incluso ¿no? me incitas a los niños a que hablen de eso. Y los niños no son niños de 2 años precisamente. O sea, Son chamacos ya de 20 años, de 18 años que ya iniciaron su vida sexual y muy probablemente haya sido pues con muchas carencias, ¿no? Desde el no saber dónde conseguir siquiera una caja de condones. O sea, a esos niveles llegamos. Increíble. yo creo que aquí la pregunta es quién cuida a quién. O sea, ¿quién protege a quién y por qué? ¿De qué, güey? O sea, porque, o sea, si el papá no quiere que el maestro hable y el maestro no quiere que el papá hable y entonces en las noticias ya de repente sale que una niña dio a luz en el baño de la escuela, güey, ¿a quién tienes que proteger? O sea, a la juventud que el día de hoy está teniendo la necesidad de vivir de manera responsable. O sea, ya déjense que si sienten placer o no la fregada. O sea, ya responsable y sana, Sí. saludable, su sexualidad. Es o que sea, se protege la persona de sí misma de no sentirse incómoda de hablar. Ese es el problema. O sea, ni siquiera están pensando en lo demás. O sea, ni siquiera están pensando en qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con... yo me siento incómodo de hablar y por eso no lo hablo.
Pero Eso es tampoco lo que estás pasa. dispuesto a buscar las formas, porque o sea, también eso es lo triste. O sea, me ha tocado que tengo muy presente una plática a la que fui a Texcoco, en el Estado de México, y justo los padres se ponían de ¿cómo les vas a hablar de estos temas? No es el momento, no es el espacio. Y estamos hablando de chicos ya de último año de prepa, o sea, tampoco... Güey, entonces, ¿cuándo es el momento? Cuando tengas 35. Cuando tu hijo ya tenga un embarazo no planificado, tal cual, porque no le dieron una plática, porque nadie le dijo, estos son condones, esto es lubricante, o sea, son temas que realmente ya incluso las infancias, ya ni siquiera las adolescencias, ya lo están hablando, con miedo, con inseguridad, pero ya está en la mesa realmente. Yo creo que hay que ser bien conscientes, y creo que lo hemos platicado mucho en esta mesa, que tenemos un chingo de acceso a la información 24/7. O sea, si tu hijo de 10 años se Tiene le un celular. ocurre, tiene un celular o tú se lo prestas, tiene acceso a internet o a comunicarse con alguien más, lo único que va a pasar es que va a recibir información que no es fidedigna tal vez, ¿no? O sea que, supongamos, está tu hijo en la secundaria, tiene 15 años y su compañerito que ya se siente el muy galán le dice que no, que yo ya 3 veces y no sé qué. ¿Qué información le va a dar ese niño a tu hijo que a lo mejor es su primer acercamiento a? O sea, eso sí creo que hay que ser bien conscientes a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Si tienen hijos, o sea, sí piensen en el otro lado de la moneda. Y voy a decir algo que a lo mejor también va a causar rasquiña, pero ¿Qué rasquiña la rasquiña es pausa? cuando te da así comezón, ¿no? En el diccionario, En el diccionario de los 80 es comezón. Pero tú nunca a tu hijo siempre lo vas a ver tan pequeño como para pensar que no va a tener sexo a esta edad. Entonces, Te tú sorprenderías. como papá, ahorita, ¿no? O sea, tú como papá piensas que porque tienes una hija de 13 Está muy chiquita, ¿no? y que nunca ha visto pornografía. No y lo que sabes, nunca no lo se ha sabes. masturbado. Eso te Y dicen. que- No lo Este, sabes, no lo Exactamente, sabes. pero es lo que te digo. Entonces, ¿qué pasa con los papás? Eso. Oye, no creo que sea el momento. No, güey, el momento pasó hace 3, 4 años. Sí, Era el momento. Ahorita ya es una necesidad y es una alerta, güey. sí, Pero son- aún a los 18 años no ven a sus hijos teniendo sexo. No, ¿y a qué edad los ven realmente? O sea, Ya o sea, casados, güey. ya casados. Ya Ah, casados. ya te Ahora sí casaste. que ya te comprometiste de Ahora Ahora que sí, ya mija, podemos hablar. ahora de sí ya los puede niños, usted ¿no? bailar con el señor. O sea, No, güey, no manches, no, tu hija pero tiene no. 35, ya no friegues. O sea, y es Fíjatelo. así, cabrón. O sea, no lo ven. No ven la responsabilidad de hablar a temprana edad con sus hijos de sexualidad, cabrón. O sea, es Fíjate, importante. voy a contarles una anécdota. Yo tenía como 11, no, menos, como 10 años. Fíjate lo alarmante que es. Y no teníamos todavía tanto acceso como hoy en día hay a toda esta información, ¿no? Sí. Y enfrente de mi casa había un parque, ¿no? Entonces nos juntábamos en la tarde todos los vecinitos a jugar. Y ya sabes, ¿no? Que la casita y que la fregada. Y entre los arbustos yo me encontré un libro vaquero. No sé si te Ah, acuerdas. claro. Mi abuelo tenía un chingo ahí ¿No? en su... Ah, tu abuelo, claro. Sí, sí, sí. Se le Mi dice abuelo ahora. tenía el libro vaquero. síguele, bebo. Entonces imagínate una morrita de 10 años que se encontró un libro vaquero. Que desde la No. portada que ya era dices, bien "Puta, sugestiva. Ajá. Sí. Y entonces, entre todos los chamaquitos, que obviamente éramos de diferentes edades, lo escondimos y lo guardamos y lo curioseábamos cada que salíamos a jugar. 10 años, güey. Creo que es uno 10 de los años. de las revistas o panfletos más vendidos de la historia de México, el ¿Real? libro vaquero, ¿eh? Sí, o sea, Pero por eso Y era mismo. súper explícito. Es que ese era pedo. parte del erotismo, ¿no? Porque no llegaba a ser pornográfico, pero ya te daba cierto erotismo en Sí. un libro. Para empezar, el desnudo. Sí, claro. A los 10 años, ¿qué sabes del desnudo? Ni madre. Nada, no. Ahora imagínate, hoy en día, 22 años después que estoy contando esta anécdota, que puedes desbloquear tu teléfono, que puedes llamar, que puedes hacer que una puedes hacer que videollamada, puedes- muéstrame, mira, puedes mandar fotografías. Sí, que ojo, que hay un buen de cosas también súper preocupantes Eso, al respecto. para Si bien y los para mal. chamacos están conectados, hay un buen de páginas en donde se corre el riesgo de que si el chamaco no sabe qué pedo, puta, se va. No, ni te vayas tan lejos. Se Lo va. que decíamos la otra vez de las apps de citas. O sea, yo sí he escuchado chicos de prepa, de secundaria, que tienen Tinder, que tienen aplicación y dices, ¿en qué momento ¿Pa qué, empezaste a...? hijo? Sí, o sea, ¿Para qué? y te da miedo. O sea, dices,
¿En qué momento pasó por tu cabeza Sí. instalarte esta aplicación, hacerte este perfil y empezar a hablar a alguien que no conoces? Es que definitivamente las infancias de hoy ni de broma son las infancias No. de nosotros y de los que nos están escuchando ahora, ¿no? Pero nosotros tampoco éramos las infancias de Ejemplares. no. O sea, cuando Me queda claro, mi hace- amor, que no no, somos tan ejemplares, no, mames. ejemplares. pero cuando nosotros éramos jóvenes, pues nuestros papás venían también de otra educación y Claro, de otras claro. cosas, ¿no? Al final, realmente, los grandes cambios de la tecnología, como que platicaban, pues a lo mejor fue la creación del internet, ¿no? Cuando empezaste ya a acceder a información de esa forma, después ahora la inteligencia artificial y todos estos grandes cambios, pero no éramos tampoco la generación que nuestros papás estaban preparados para prepararnos, ¿no? Es que yo creo que la generación de hoy es una generación llena de información. Tiene Sí. todas las herramientas y todo el acercamiento para poder transmitirle a las generaciones que vienen próximamente. Pero realmente, o sea, todo los esto que números, tenemos a la mano. o sea, al final del día, México sigue siendo el país número 1 en embarazo no planificado en adolescentes. Siguen habiendo muchas situaciones de violencia en el noviazgo. O sea, pareciera que estas generaciones ya están como en la disposición o en el conocimiento, pero pues los números siguen ahí. Entonces, Claro. ¿qué onda? Hoy en día ya los chicos o los en las secundarias, en las prepas, les preguntan a ChatGPT, no, pues me conviene más Unique, me conviene más Ser. O sea, tampoco creo que anden con estas herramientas. ¿Tan perdidos? Pues yo pensaría que en teoría, si ya están usando la IA para muchas cosas, a lo mejor también, pues el mejor asesor ya no iba a ser ni el maestro ni el papá, sino a lo mejor tu ChatGPT tal vez. Híjole, que también hay aplicaciones de inteligencia artificial que no te sueltan tan fácil ese tipo de información justo porque El contenido. Ajá, Sí. porque desnudo, ¿no? Porque explícito. ¿Por qué? Porque sexualidad. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tabú. Entonces, está cañón. O sea, el tema de la censura, nosotros creo que lo hemos vivido con cada proyecto que Sí. sale, con cada campaña que es como un intento nuevo de llegar a la juventud. O sea, tú no vas a dejar mentir, Alan, cuántas veces te han echado para atrás No, porque eso no se muchísimas. dice o eso no se hace. Y Muchísimas. eso que somos una marca que educa. Y la ¿Echan para atrás, publicidad, Alan, inclusive, o no? no, nunca, no, nunca. La verdad es que Estábamos muy serios. no, había que la romper el hielo. publicidad, pues sí nos han tirado muchas veces, inclusive las autoridades de acá. Pero volviendo al tema, que la neta también es algo bien interesante, pero los padres de ahora son de alma mucho más joven que los padres de hace 30 años. Hace 30 años, una persona de 30 era un vejete, güey. Era un vejete. Ahora. O sea, sí. Un cuate de 30. Tú ve hay una en YouTube, búsquenlo, en donde entrevistan a las personas. Entrevistando en el centro de aquí de La la Ciudad forma de de México, vestir, ¿no? de ¿Cuántos pensar. años tienes? Sí, de- real. 22. Tú no Güey, manches, tú eres de ¿dónde? 40, Padre Santo. O sea, Pero eso es real, Alan, o sea, si No, eran sí. así. O sea, O bueno, sea, es que yo no los conocí cuando tenían 30, ¿sabes? la O sea, diferencia de generacional Ajá. en ese tiempo era enorme, cabrón. Entonces, si tú tenías 13 años, 14 años, una persona de 30, güey, ya tenía 3 hijos. Ya estaba por un crédito. Ya le decían licenciado. Ya, o sea, güey, Ya estaba medio ya pelochas. tú eras un escuincle imberbe, güey, que solamente con un zape te calmaba. ¿Sabes? Entonces, ¿los adultos ahorita son más joviales, por así Yo decirlo? creo que sí. El adulto ahora conoce mucho el acceso a las redes, a las herramientas. Claro. Escucha la misma música que un chico de 13, ¿no? O sea, un adulto puede escuchar la misma música. ¿Tú crees que a mi papá le gustaba la música que yo escuchaba? No, güey, mi papá escuchaba Los Panchos, cabrón. Oye, Oye. a mí sí me gustan No, los bueno, pero Quizás, ¿de qué años son? Del quizás. 50, ¿no? ¿Tú crees que mi papá, y te lo digo en serio, mi papá me lleva 30, ¿no? Ok. O sea, yo me tuvo a los 30, era joven, ¿no? Era joven. Sí. Entonces, mi papá, cuando él tenía 50, mi edad, yo tenía 20. A mí me gustaba Guns N' Roses. ¿Tú crees que a mi papá le gustaba Guns N' Roses? No manches. Y yo, Era del diablo, ¿no? Pero ve cómo se acortaron las como Pokémon de generaciones. nuestra generación, ¿no? Real, ¿no? Cosas Ve cómo, satánicas. ve cómo se acortaron las generaciones, Sí. ¿no? O sea, no fui, ¿no? Pero yo te aseguro que el concierto de Bad Bunny de ayer
Pues había gente de 12, 15, 20, 30, 40. ¿Tú perreas solo, Sí, Alan? sí, solito, yo hasta abajo. Y el Alan Hasta donde mis rodillas me dejen, güey. Pero visitando al diablo eso ya. no el sucedía Alan. en otros tiempos. Entonces, ¿por qué con la sexualidad sigue pasando? O sea, hay papás que tienen acceso a teléfonos, a herramientas, a inteligencia artificial, porque en sus trabajos se los exige, Sí. Claro. ¿no? Y no tienes acceso a la sexualidad. O sea, ¿qué pics? O sea, no, todo eso cambió, es que ¿no? no es que no tengas acceso, es No, que no. te haces güey y No no quieres. lo tomas. Exactamente, no, a lo que voy es, las brechas generacionales se han hecho cada vez más cortas, Sí. porque la gente se niega a envejecer, mírame a mí, güey. ¿No? Es la neta, güey. No es lo mismo una persona de 50 hace 30 años que una persona de Sí. 50 hoy. Y así pasa con Sí. los 30 y los 40. Pero ¿por qué el hablar de sexualidad no corta brecha? Yo sabes que siento que tiene muchísimo que ver el tema moral y religioso. Pega hoy en O día. sea, todavía hoy que hay tanto acceso a la información y que generacionalmente estamos muchísimo más preparados e informados, seguimos teniendo este tema moral de esto está bien, esto está mal, y el tema religioso, porque al final somos un país religioso, o Sí. sea, y está cañón porque pues así te supereducan así desde casa, o sea, estaba... No, y todo es cíclico. o Por sea- ejemplo, o sea, la religión, o sea, uno pensaría que en nuestros tiempos ha perdido furor, ¿no? Por Adeptos, así ¿no? decirlo, pero Yo te creo que vas, sí. te vas a Europa y hace poquito vi ahí un estudio que decía, un estudio de TikTok, por cierto, porque luego ahí los veo regañando de, ¿dónde leíste? Ah, pues en TikTok. El punto, decía que las nuevas generaciones en España, obviamente en un contexto totalmente diferente, pero para ilustrar, se está volviendo a la religión por una cuestión de creer en algo, realmente. Más allá de la O sea, creencia. ¿están regresando a la Sí, religión? sí. Ay, güey, Pero eso no me lo fíjate sabía. que considero que es más un acercamiento a la espiritualidad Que a lo que religioso. a lo religioso, Mm. que ya empezamos a romper ahí como el tema de iglesia como Sí. tal Ah, ok. y al acercamiento a yo Lo íntimo, lo personal. prosperar, ¿no? Ujú. O sea, como lo crecer espiritual. personalmente Sí. y de manera espiritual. Creo que puede ser como más ese acercamiento que me alegra mucho porque como Sí. humanidad creo que está chido, pero sí ya no es tan de golpe de pecho como antes. Que igual y nos puede llevar a dar la espiritualidad, esa conexión un poco a lo íntimo, ¿no? También entonces también puede haber ahí una puerta de entrada para empezar a hablar de sexualidad también, no lo sé. De sexualidad, de sexo tántrico. Ay, deberíamos de Sexo hacer un tántrico. episodio, hermana. ¿Y entonces por qué la escuela, güey? Bien, Entonces, la bien escuela- disociados, Sí, bien disociados, ya. sí. ¿Por qué la escuela? Porque me quedé pensando en esa parte de la religión. Anteriormente, pues las escuelas eran religiosas. Sí. Sí, Bueno, no sé si sí. todavía exista dos o tres Todavía escuelas, ¿no? hay escuelas que sí Que son así. Pero, entonces, ¿cuál es el punto de la escuela? O sea, ok, ya, los papás, bueno, ya sabes que es, Ya déjate, no me Ya. siento cómodo, quién sabe qué, te lo dejo. Pero, güey, la educación tiene que cambiar. Lo platicamos creo que en un episodio en donde, pues ya no, güey, ya que te den lógica y lenguas muertas y Geografía. etimologías, ¿no? O sea, dices, Ajá. güey, eso no te sirve nada, pero es cultura general. Pero toda la sexualidad no es cultura general, cabrón. O sea, no es, por ejemplo, no sé, y a lo mejor voy a dar un dato que igual, pero según yo, por ejemplo, en la carrera de ginecología, Ujú. no hay una materia de anticoncepción, Ok. por ejemplo. Sí. ¿no? Ahorita les voy a contar algo Que eso hablando de está muy ginecólogos. cañón. Oh, Pero entonces chismecito. las escuelas sí deberían de tener una materia de sexualidad ¿A qué nivel lo pondrías? preparatoria. En ¿Te secundaria, bajarías? Ajá. yo creo que Secundaria, secundaria, secundaria. inicios preparatoria. O sea, preparatoria ya de lleno, ¿eh? Yo preparatoria ya me iría de lleno completamente a esa parte de educación sexual. Obviamente, buscando que disipe las dudas, ¿no? Ujú. No, a lo mejor el problema es que sea explícito, pues buscando a lo mejor que no sea tan explícito, pero que disipe dudas. Pero tiene que ser una materia. Tiene que ser una materia. O sea, definitivamente la sexualidad rige tu vida. Más que la física, güey. Sí. Más Sí. que la química. Sí, porque no deja de ser un instinto, ¿no? Somos Es algo animales. intrínseco. Porque es lo también, o único sea. que todos los alumnos van a ejercer. Sí.
No van a ser químicos. De diversas fuerte, Alan. formas. Luego te avientas Sí. unas frases bien profundas que digo, ¿qué pedo, Alan el doctorante, ya lo Sí, estoy güey. viendo. Sí, güey, lo admiro un chingo, qué pedo. Pero es en serio, o sea, Sí. yo de repente mi hija, no, papá, reprobé geografía. Ay, no vas a ser geógrafa, ¿no? Seamos sinceros. Seamos sinceros, ¿no? ¿Pero qué crees? Sí vas a tener sexo. Fíjate, les voy a ¿Seguro? contar esta súper anécdota que justo cayó en mis manos ayer, Ok. precisamente, ahorita que dijiste de ginecólogo. A ver. Estábamos hablando en mi casa, ¿no? En mi casa somos puras mujeres. Y dice mi hermana, salió el tema igual del ginecólogo y de la sexualidad. Y dice mi hermano, oye, me estaba platicando una de mis primas, ¿no? Que fue al ginecólogo y Ujú. que el ginecólogo le dijo, bueno, pues como en su encuesta, ¿no? Inicial, no para hacer su archivo de, pues sí has tenido relaciones antes y esto, como qué hábitos tienes de Ujú. higiene, bla, 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 y la Ok. fregada, ¿no? Entre esas preguntas, mi prima le comenta que usa la copa menstrual. Ujú. Ujú. Y el ginecólogo, súper conservador, le dice, no puedes utilizar, no debes utilizar la mira. copa menstrual porque eso te va a quitar la virginidad. Ja. Güey, ¿es en Pericotes. serio que en pleno No. pinche casi, no. o sea, 2026, güey, le estás diciendo a una chava de 20 años que no utilice una copa menstrual porque le va a quitar la virginidad? No. Güey, no, ¿qué? no, no. O sea, Esa- fíjate es lo desde que- dónde tenemos que echar para atrás para Apreciación. reeducar a la gente. Y es apreciación. O sea, lo que dijo este señor, perdón, no sé qué sea, pero es lo que él Súper conservador. piensa. ¿Cree? Sí, o sea, espérate. literalmente. Ahí no paró todo. Llegaron a la casa y mi tía le dice, dame la copa menstrual porque va para la basura. Ay, Dices, güey, no. cállate la boca, tía, no mames. No. Bueno, eso es aún sea- hoy en día, ¿sabes? Los doctores y toda el área de la salud, siento que a las generaciones ya adultas, o sea, hablamos de 40 para arriba, como que aún les impone como si fuera al pie de la letra lo que tiene que decir el médico es, sin ponerte a criticar, juzgar. ¿En verdad es cierto eso que me dice? Si paso un bache, en verdad ya voy a perder la virginidad. O sea, si o sea, monto a así caballo y sonó. me caigo ya valió Real, madre, así. si voy en la bici, porque fíjate todo lo que nos dicen a nosotras como mujeres. No te subas a un caballo, no andes en bicicleta, no te caigas de sentón. O sea, tú vas caminando así de no mames, si me caigo ya perdí mi Te vas y virginidad. te O sea, echas de lado. güey, ajá. Fíjate desde dónde, qué conceptos hay que reeducar. No, y así es simple. A ver, para la audiencia que no lo sepa, la virginidad no existe. También en principio, o sea, sé que aquí se pueden romper No mitos. me digas eso. Fíjate desde dónde viene la palabra virgen. Vámonos a la religión, o sea, Vámonos a la no. religión otra vez. No. Lo divino. O sea, respetamos aquí las diferencias y formas de pensar, pero de eso a meter miedo sin razón a la gente. Y ojo, ni siquiera estamos hablando, ¿cuántos años tiene tu hermana? O sea, por dar un aprox. O sea, tiene más de 20 años, ¿correcto? O sea, mi prima tiene 23 años. Ahora imagínate ese mismo médico con una chavita adolescente, con una niña, en este caso, que la va a acompañar su mamá por primera vez al ginecólogo. O sea, que esas ideas desde pequeñas edades generan traumas e impactos y los vamos replicando y se van repitiendo. Es de alarmar aún hoy en Sí, día. obviamente Y la suceden neta en- son focos rojos. Yo me preguntaría, y es algo nada más, si es algo cultural en Latinoamérica, o sea, no sé, o sea, sucederá en otros países también No sé. ese tipo de cosas, porque yo veo, por ejemplo, clínicas o cosas, por ejemplo, Steph que está en Madrid, ¿no? Ujú. Y platica de, pues, de la salud sexual en las clínicas, que te dan acceso a estudios, ¿no? Que, no sé, puedes hacerte pruebas de VIH, cosas así como en los hospitales públicos, ¿no? Ajá. A muy buen nivel. Yo no sé si sea un tema de Latinoamérica, te digo, yo viajo que por sí. todos los países y es lo mismo. A niveles mucho más bajos, Ujú. pensaríamos que México Mm. tiene uno de los niveles más altos culturalmente hablando en Latinoamérica, ¿no? Ujú. Ya está Chile, está Costa Rica, está Brasil, Argentina, ¿no? Que puede ser ese nivel cultural alto, pero sigue pasando. Entonces, ya no lo entiendo. Entonces, no es la escuela, entonces no es la religión, entonces, entonces somos nosotros. Entonces, ¿qué ¿Quién te chingados está es, güey? pasando? Porque pasan años y años y años y sigue habiendo el mismo problema, cabrón. Pero regresemos a la parte central. Yo creo que uno de los grandes problemas es la censura, güey. Sí. La censura a nivel de Sí, todo porque tipo. precisamente no permite que toda esta información llegue a donde realmente tiene que llegar. No, y además- Google te censura,
Sí. Spotify no me deja poner el No, de... Facebook, ¿qué te digo? No, No, puta. Instagram, No me puta deja poner madre. el de resbalar es delicioso porque Sí. no, güey, no. O sea, el Y resbalar es aparte, delicioso. güey, el comercial no tiene absolutamente Nada. nada. La No me lo dejan gente poner. está No es ni sugestivo ni está mucho menos. bañándose ahí ¿no? como Sí. que, No tiene nada que que la ver. alberca, o sea. Pero fíjate a qué niveles de tecnología, porque estamos hablando pues con los niveles más grandes de tecnología de publicidad, Sí. Ujú. te censuran. Ya no digas tele y eso que son pues ya Mucho más mochos, mucho ¿no? más tradicionales Sí. y arcaicos. Entonces, si una red social como TikTok, que es de tendencia, ¿no? Censura esto, siendo la panacea de la modernidad, güey, ¿no? O sea, porque, puta, o sea, si Ujú. no tienes TikTok, eres un anciano, ya sabes, ¿no? La panacea, la red social número 1 del mundo, censura la sexualidad. Pues es que todas, o sea, Sí. todas. Yo, por ejemplo, tengo muchísimo conflicto porque todo el tiempo el contenido se reporta por incitación a la sexualidad. O sea, cuando te llegan tus comentarios de por qué se te está amonestando en Tu la red warning ahí. social, ajá, Mm. tu advertencia de vas a perder tu cuenta, te la voy a quitar porque no manches, acabas de hacer algo gravísimo y es incitar a las personas a la sexualidad. Es como, güey, o sea, no puedo decir, no se puede ver nada, no No. se puede absolutamente nada. Entonces, imagínate la batalla tan grande que qué chido que poco a poco, aunque sea cuentagotas, Se va esa trabajando. información vaya llegando, que es como, por ejemplo, el programas como de Cat School. ¿De qué otra forma va a llegar? De ninguna otra forma, porque por ningún lado le veo Y nadie más lo hace. el No. acceso. No, Somos la los realidad es únicos. que... Y además, al final del día, yo creo que otra de las raíces de estos problemas es que todo lo pensamos en adulto. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy adulcentrista el pensar, y de hecho les pido preguntar a ustedes, porque hicimos ahí una encuestilla con alumnos. Adulcentrista, a la Adulcentrista. madre. Anótele ahí, joven, Anótele ¿eh? esa me la voy a aprender hubo? yo, güey. Al final del día, ¿ustedes qué es lo que creen que la más grande duda o la pregunta que más se repite en los jóvenes, los adolescentes, sobre sexualidad? ¿Cuál creen que es? Mm, Y ahí ¿Cómo van a ver, poner un ese es- condón? ¿Cómo qué? ¿Cómo poner un condón? No. ¿Cuál crees que es? ¿Cómo me puedo embarazar? No. Otra chance. Díganme. Ay, güey, pues está difícil. Piensen un poquito más como chavo, como ¿Me adolescente. puedo infectar de alguna enfermedad? No. ¿Cómo llego al orgasmo? No. Ay, esa está muy de señora, ¿no? me friqué, perdón. Aquí, por favor, en las respuestas anótele cómo Vero puede alcanzar el orgasmo. No. No, esa no. Ay, afortunadamente Esa no. sí, me la sé esa. No. Lo que más preguntan es cuál es el método más barato. O sea, mames, no sé, ¿neta? antes de preguntarse que si la posición, que si el sabor, que si la infección es, ¿qué es lo más accesible que puedes tener para Claro, protegerte? porque no tienes tú ni Y es ingreso, tú no. Obvio, o sea, a nosotros se nos pasa y nos vamos con otro tipo de cuidados, pero realmente ellos van más a lo básico en este caso. Y se nos pasa. Entonces imagínense ahora, nosotros que queramos hablarles, queremos contarles ahora sí que la Biblia entera, Desde pero... arriba, ¿no? En vez Y de no, ir así a la desde lo parte más central. básico. O sea, la exacto. pregunta es ¿cuánto me cuesta cuidarme? Realmente, o sea... O sea, el interés de protegerte sí existe. Existe, pero ¿dónde? ¿Qué es un condón? O sea, desde lo más básico y el cómo adquirirlo incluso, o sea... Muchos chicos buscan eso, incluso ya ni siquiera que si en la farmacia, o sea, simplemente dónde puedo ir y encontrarlo. De hecho, dato anecdótico, mi primer acercamiento a lo que viene siendo la sexualidad fue en la primaria, último año, quinto, sexto de primaria, y fue Pues también porque como 11 años, Sí, ¿no? más o menos. Más o menos. fue porque me encontré un condón tirado y no sabía qué era. No lo agarré, quiero aclarar, pero se Y el veía... Memo jugando con el condón ¿Qué es inflando. esto? ¿Qué es esta agüita que trae adentro? Sabe raro, ¿no? Por suerte no era tan curioso. El condón, ¿no? Qué Pero no suerte. sabía, o sea, Qué se veía suerte. raro. Y un amigo me dijo, pregúntale a tu mamá, jajaja. O sea, tu amigo Sí. sí sabía en teoría. Y no me quiso decir y me dijo... Yo creo que no "Ándale". sabía tampoco tanto, güey. Entonces te dijo, Me ¿Y quería tú- ver la ¿Y le cara. preguntaste a tu mamá? Llegó con mi mamá y fue un tema muy delicado porque no sabía cómo el de... Pues mira, o sea, me preguntó porque no sabía cómo escribirle qué era esa cosa, ¿no? O sea, tal cual a un niño describir que es un condón. Si nunca ha visto un condón, pues sí es algo raro. Al final me dio como que la explicación a medias, pero volvemos a lo mismo a medias. Yo creo que fue hasta la, ¿qué será? Secundaria que empezamos a hablar literalmente de anticoncepción, de métodos, que dije, esa fue la cosa que me encontré el otro día en la escuela. Imagínate, como 6 años después te cayó la onda. Real. ¿Qué onda? Tristemente. aquí en México
creo que fue uno de los primeros países en Latinoamérica en empezar con la educación sexual, ¿no? No recuerdo exactamente el dato, pero México fue, digamos que fue Pionero. el pionero, ¿no? De eso, pero ya tiene muchísimos No, años. o sea, por ejemplo, la SEP, ese sí tengo el dato. Obviamente no voy a poner a la SEP como vanguardista en temas, pero no es tiradera, lo juro, pero Acordándome de los libros Sí, de no, texto que te salieron pasas hace de unos lanza. años. Dios mío. Es que ese es un tema, o sea, realmente se supone Tema es- que tiene aproximadamente 54 años, 55, dependiendo de cuándo estén viendo esto, que se empezó a hablar de temas de educación sexual en libros de texto. Obviamente esto es, hablamos de, este es un pepino y se le pone el condón para que sepas cómo colocarlo. Y ya. Y ya, sí, Date literal. de santos que te dije cómo se pone, Sí. ¿no? O sea, manches. hemos evolucionado por suerte mucho porque imagínense eso, que tus clases de biología, el único acercamiento que vas a tener en la secundaria es ponerle un condón a un pepino y eso es sexualidad. O sea, Y fíjate, ahí Y te ya va. está avanzada, güey, porque ya está avanzada, pero a mí ni eso me tocó, o sea, ahora, ¿qué hiciste tú, eh? no, nada, o sea, O la sea, verdad es que no. ¿Cómo O sea, te explicaron teníamos entonces? una ¿Nada más clase te de- dieron un condón y ya? teníamos una clase de orientación como vocacional, Ya Ok. ¿verdad? recuerdo. Y sí era es una señora cierto, que estoy teniendo medio te decía, memorias. esto es un pene, esta es una vagina, y ya, y preguntas, puta, güey, pues todas, ¿no? O sea, al final es como, no hubo nada, ni siquiera, gráfico, ¿no? Que nos dijeran Tú querías a la cómo muchachota era acá, eso. No, ¿verdad? por lo menos que nos dijeran Una muñeca cómo eran inflable así. los chichonzota. órganos, por lo menos decir, De güey, algo. cómo son los órganos sexuales, ¿no? Cosas de ese tipo. O sea, al final es como Sí. nada que Fíjate. ver. Ahí les voy a otra anécdota. Conocí a una persona que era maestra de preescolar, ¿no? Ok. Y salió el tema porque entre risas, que ese también es un gran problema, que nos causa más chiste porque resulta menos incómodo. Ujú. Regresemos, ¿no? A lo que decía Alan. Entonces, ella comenta que se sube a la mesa para poner las decoraciones, ya sabes, de los niños, los monitos y la fregada, ¿no? Y empieza un niño a aplaudirle. Báilame, báilame, báilame. Oh. Ah, su madre. Ah, O sea, fíjate hasta dónde está la onda, ¿no? Entonces ella se saca, pues obviamente de onda, pide hablar con los papás y resulta que uno de los tíos era el que le platicaba al niño no. que había muchachas bailando en una mesa y que pues Que había ellos un como tubo y había adultos luces. aplaudían, ¿no? Tenías que No hablar. digas. Pues les hizo gracia. Tanto a los del altos como mandos ahí de la escuela, como de, ay, pues qué chistoso, ¿no? Procuren ya no decirle esas cosas al niño. Ok, eso les dio muchísima gracia. Mm. Otro episodio, ¿no? Ella lleva 2 muñequitos para explicarles a los niños cómo es el cuerpo de un niño y cómo es el cuerpo de una niña, ¿no? Ujú. Entonces son muñequitos tejidos en donde obviamente se ven sus partes, más con la intención de que digan, que sepan decir no cuando alguien Mm. trata de transgredir como Sí. su persona, ¿no? Sí. Puta, no sabes, se la acababan. O sea, pasó? fue muchísimo más impactante el por qué les enseñas un modelo de un cuerpo Ay. a un niño para que entienda cuáles son sus... O sea, les escandalizó muchísimo más el que el niño o la niña supiera esto es tu vagina, estos son tus pechos, que un niño aplaudiéndole a la maestra para que le bailara en la mesa, Claro. güey. Sí, es la ¿Y realidad. qué pasa con la escuela? Triste. Pues le da miedo. Porque aparte es, a ver, y también entiendo, es un negocio. O sea, la escuela es un negocio. Si se me van 3, 4, 5 alumnos, pues ya son colegiaturas carísimas y yo Híjole, tengo que pero tenerlo, ¿qué ¿no? pedo, Alan? O sea, Entonces no se ¿a meten quién en le vas a problemas. enseñar eso? Entonces ya no tienes la virtud ni la vocación de enseñarle al alumno. Porque la escuela, sí, o sea, al final es que, a ver, es como la escuela heroica, ¿no? La que va a generar el heroísmo de hablar de sexualidad, porque yo no tengo ni la responsabilidad ni la directriz o política que como escuela tengo que enseñar de sexualidad. ¿Ok? La escuela enseña por vocación o Claro. por heroísmo o por altruismo o por tener un compromiso con la sociedad y con la gente y con Sí. los niños. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Les genera ese problema? ¿Qué hacen las escuelas? No, espérame, no hables de eso, no queremos problemas. Pero el problema ya está. Sí, sí, O sí, sea, sí. el problema ya está. Ahí está un niño que te está diciendo Claro. que existe un problema porque está recibiendo información equivocada en su casa. Claro, En su casa. el problema existe
Y vuelvo a lo mismo, al mismo tema de la entrada. ¿Qué dice la escuela? Yo no me comprometo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué siento a la escuela? Como esa amiga que está en medio de una pelea matrimonial. Que dice, no, güey, es que ella me dijo, no, es que ese güey es así, no, sabes que yo Tú no. arréglate. Porque si agarro partido, salgo peleada con uno y con otro. Y yo siento a la escuela así de pronto, ¿eh? Sí, La siento en un real. nivel, porque entonces los que ejercen esa presión de no hablar son los padres, güey. Sí. Son los Lo que padres. sí es que aquí ya debe de empezar a existir un compromiso para con la juventud. Y más en este acercamiento. Que digo, hay muchísimos otros temas en los que también necesitamos ilustrarnos, sí. Pero bueno, nosotros somos los que llevamos la bandera Es nuestra chamba. Claro, de o llevar la sea, información a casa sobre la sexualidad, ¿no? Entonces agarren el compromiso, papás, maestros. Si tú que estás viendo eres maestro, pues oye, trata también de acercarte a hablar primero con los papás. No sé, o sea, esto va a ser una bronca sí o sí y va a ser incómodo sí o sí. ahora, agarren el compromiso nomás, también las otras marcas. Sí. A ver, ¿quiénes hablan de sexualidad en los conciertos? Nosotros, güey. ¿Quiénes ponen dildos en los conciertos con condones? ¿Quiénes traen vaginas para que la gente vea cómo se utiliza un juguete sexual? Nosotros, güey. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que la gente use condón y que tenga una sexualidad sana. Entonces, también es un compromiso de las marcas que tienen este mercado de la sexualidad. Hay tantas oportunidades. Claro. Yo recuerdo alguna vez que tenemos un eslogan que decía Make Love, ¿no? Ujú. que era Prudence Make Love. Sí. Y realmente es amar todo, güey, ¿no? Amar a los chicos, amar a la gente para que entienda cómo usar un lubricante, cómo ponerse un condón, cómo hacer eso. Entonces, yo creo que hay un compromiso social también de todas las marcas. Y yo me acuerdo que otra marca tenía el eslogan que decía Love Sex. Mm, Es tan diferente uno y otro. sí. Pero Sí. entonces tenemos que tener también nosotros porque somos una ONG y también pues tenemos en nuestro ADN esa parte de responsabilidad de social. responsabilidad social. Pero yo sí diría que todas las marcas que venden condones tendrían que tener la misma responsabilidad con los jóvenes. Y te voy a hablar mercadológicamente, no solamente para que ellos tengan una sexualidad sana y nada, sino ¿para qué crees? Para tener nuevos usuarios. Ganar, ganar. Exactamente. Le enseñas a una persona cómo cuidarse, hacen un bien en su vida y eso ¿qué hace? Que esa persona Sea un lo tome consumidor. y que lo consuma. ¿Y que tienes? Un mercado, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, pero es un compromiso de todos y creo que las marcas también tenemos que tener ese compromiso. Hay que subirnos. Sí, Sí. sí. Pero sí, todo es muy social, la neta. O sea, híjole, creo que ha sido muy revelador este episodio porque a mí me gustaría concluir con el que entendamos que el acceso a la información y a la salud sexual es un derecho, Completamente. es un derecho humano. Que no se nos olvide. Muchos se pierden en que es un privilegio, es un derecho. Pues no, pues todos lo hacemos, o sea, es nuestro instinto, esto es nuestra naturaleza. Entonces, si no es como, ay, te apago el switch y ya nunca jamás lo vas a hacer. Sí, Pues no. y el hablar de sexualidad, aunque es algo de apreciación, porque pues al final es como... Patinarle está cañón, ¿no? Sí, o sea, es como lo que platicamos hoy, el que le gusta tipo de música u otro tipo de música, puta, pues sí, pero sí realmente, introspectivamente, creo que el enfrentar a hablar de sexualidad seguramente te va a llevar a un mejor lugar al que no lo habla. Con tus hijos, con la gente que quiera, con tus sobrinos, con la escuela. Para con todo. ti. Para ti mismo. Ya en cabrón. general, sí. Entonces, Ujú. es como dejar de fumar, güey. O sea, es como dejar de beber. Pues sí, te va a hacer un bien, te lo prometo. Entonces, al final tenemos que hacer algo para que esto suceda, porque yo llevo 9 años y no creas que ha sucedido mucho. Mm. O sea, no creas O que ha sea, sucedido neta, mucho. de plano. Pues el mercado no ha crecido. Se han abierto puertas con Decate School, pues fuimos los pioneros en hacer Ujú, esto y ujú. seguimos siendo creo que los únicos Que lo hacen de esta que forma. lo hacemos de esta forma, en los conciertos, en todos lados, pero aún así pues existen escuelas que no nos dejan hablar de sexualidad. Entonces, pues ahí vamos, no sé cuántos años nos tarde y no sé cuántos años estemos acá, pero yo creo que Prudence hace bastante por la sexualidad de México y ojalá que, bueno, pues al final nos inviten a más escuelas
para que sigamos hablando de sexualidad de una manera fantástica, porque lo hacen muy bien, de verdad. Yo quiero felicitar Como siempre lo a decimos, todos, ¿no? la escuela muy nunca bien. fue tan divertida. Exactamente, lo hacen súper bien y que Qué todas las chingón. escuelas lo vean. Ojalá, Qué si nos ven orgullo. ustedes escuelas donde Escríbanos. sea, escríbanos, se la van a Fíjense. pasar re bien a sus alumnos. O sea, este episodio creo que sí fue muy productivo. O sea, esperemos que la gente comente. Fíjense, es un chingo de información y de tarea. Si eres papá, mamá o maestro, ¿Qué ¿qué opinas? podrías hacer? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál sería tu acción desde tu trinchera? Esa me Exacto. parece una buena dinámica. En número 2, ¿cómo llegó la información a ti, tal vez como adolescente o como un adulto joven? ¿De qué manera consumes? ¿De qué manera te cuidas? ¿Y cómo es que aprendiste a cuidarte? ¿No? Y la última, aquí está Decate School. Llámanos, vamos a tu escuela, lo van a hacer súper divertido. ¡Postúlenlo! Van a ver que Prudence es una marca Fíjate. súper divertida y van a hablar de sexualidad de una manera que de verdad ni siquiera cuenta se van a dar de que están hablando de sexualidad. Y se llevarán algo más. Ahora. Órale. Ahí lo dejo a interpretación, qué es lo que se van a llevar. Ah, bueno, pues Pero ahí ahí no está. se van a llevar. Ahí está, pues se van a llevar. Listo. ¿Qué se van a llevar? Y yo, ahora.